Hola Marian, ¿cómo estás? Hola, hola, acá de nuevo en el estudio, con Camilo, con Fermín, Bueno, con uno. tal vez no con Camilo. Pero la emoción está igual, ¿eh? Camilo va a volver en algún momento. Y el rey Carlos va a trabajar de nuevo en algún momento. Alguna de las dos cosas va a pasar. Porque no sabemos cuál va a pasar primero. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a arrancar. Bien, ¿qué tenemos hoy? Y tenemos varias cosas. Vamos a arrancar con unas cosas cortas, así como de pasada. Y después vamos a ir a lo más importante, ¿no? Al final de las noticias. Arrancamos por las figuritas del mundial, ¿no? Todo un fenómeno, ¿cómo se dice? Un evento, un acontecimiento. Porque, a ver, no tenemos un mundial desde hace 4 años y juntar figuritas para los álbumes suele ser una tradición entre los chicos. El otro día estaba caminando por Parque Centenario y encuentro enfrente del museo un montón de gente reunida, ¿no? Digo, mira, habrá algo en el museo, qué loco, ¿no? Un domingo. Y de repente veo que la gente está con hojas y lapiceras y un famoso, están figurando autógrafos, ¿por qué es esto? Y de repente encuentro un chico sentado con un paquete de figuritas así como 1,5 centímetros y digo, mirá, ¿cuántas tiene? Qué loco que las llegó hasta acá. Hasta que me di cuenta de que eran como 100 personas cambiando figuritas ahí en Parque Centenario. Atentos siempre a las manifestaciones culturales, ¿no? Los Muy museos atentos a la actualidad, sí. son tremendos. Bueno, con respecto a las figuritas, hay algo muy, muy curioso, ¿no? Leí una nota, no me acuerdo bien dónde la leí, creo que fue en página 12. El que escribió, a ver, no sé si estaría tan de acuerdo con él, porque dice que todos en algún momento tuvimos un álbum o tuvimos una figurita en la mano, o por lo menos, que por lo menos tocamos una figurita o un álbum aunque no tengamos una y no estemos coleccionando. Y después yo me puse a pensar, pará. Yo no toqué ningún álbum, ninguna figurita, pero lo digo literal, no los toqué, ni con las manos, ni con el pie, ni con nada. Soy único. No quiero hacer el comentario, pero suena mucho a que estás diciendo que no tuviste infancia. No, digo ahora, este álbum. Bueno, este álbum puede ser, pero en tu historia. No, sí, de chico yo bueno, tuve un entonces montón. sí. Tuve un montón de álbumes. La No, mayoría bueno. los terminé nunca. A ver, me asustaste. Sí, álbum, creo que el único que llegué a completar en mi vida fue el del 2011, la Copa América. Claro. No, yo era muy chico, parece. No, era bueno. Estaba bueno el mundial ese. Me acuerdo que hasta le agregaron una página con Japón. Eso me causó mucha gracia, ¿no? Porque yo decía, ¿y dónde está Japón? Lo buscaba en América y no lo encontraba. Bueno, lo que pasa ahora es que los paquetes de figuritas están 150 pesos cada uno. Teóricamente. Después los terminás encontrando. Los pibes ahora lo están comprando por 200, a Claro, veces hasta 300. ahora como hay una especie de escasez de las figuritas, hay una suba de estos precios. Y encima Panini no calculó la cantidad de gente que iba a comprar y no distribuyó correctamente las figuritas. Entonces hay más en un lado, menos en el otro. Y los kioscos de a poco se fueron quedando sin figuritas y solo con los álbumes, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que iba de camino a la escuela y veía que en los kioscos había una fila de gente preguntando por las figuritas y el flaco lo sacaba a la mierda. Yo le vi la cara al flaco que se quería matar. Encima empezaron a poner carteles en los kioscos, algunos bastante creativos, hay que decirlo. Por ejemplo, uno que puso en, creo que 20 idiomas distintos que no tiene figuritas, ¿no? Lo tenés ahí en inglés, en italiano, en francés, todos los idiomas. Sí, yo me acuerdo que cada 2x3 entro a un kiosco y el kiosquero me mira ya sin que le diga nada y me dice que no tiene figuritas, aunque yo no vaya a comprar eso. Pará, loco, te quería pedir una botella de agua, calmate un poco, che. Sí, tal cual. Sí, a mí se me ocurrió ir a preguntar por figuritas, que sea para ver cómo responde. No hay que joderlos, Bueno, con respecto a esto, la falta de figuritas del mundial llegó directamente a la justicia, ¿no? Porque los kiosqueros, no me acuerdo cómo se llama el sindicato, el gremio de kiosqueros, denunciaron a Panini, ¿no? Por no haberlos tenido en cuenta, porque esto es perder mucha guita para ellos también, ¿no? Panini no pierde la guita porque ya vendió todas las figuritas que había, ¿cómo se dice? Que había fabricado, pero los kioscos están que se quedaron sin nada para vender. Ese sería el principal problema. Con respecto a la gente que compró los álbumes, yo no me voy a reír de esa gente ni nada parecido, pero la verdad es que podrían haberlo pensado un poco mejor, en el sentido de que hay amigos míos que se compraron cada uno un álbum. ¿Para qué? ¿Por qué no te compras uno? Lo llenan entre todos, le sacan una fotito y listo, ¿entendés? Sí, yo creo que esa es la mejor, la que va. Porque posta, no te quedás con los álbumes que completás. Yo por lo menos no conozco a nadie que se haya quedado con un álbum que completó. Tipo,
Esas cosas después de un rato ya los perdés, no te interesan. Y además, flaco, hay adultos comprando el álbum. Tipo, yo entiendo a los chicos que compran los álbumes, que está perfecto, es parte de la infancia y todo eso, pero ya un adulto que compra la figurita del Mundial, si querés comprar la de Messi, ahí te entiendo, Yo también me compro la de Messi, la pego en el termo y eso está perfecto, pero ¿para qué querés la figurita de un tipo de la selección de Croacia? ¿Entendés? ¿Para qué? Además esos nombres no los podés pronunciar, No, bueno. Hablando del Mundial, algo muy curioso que me apareció en Google. Dice, Google anunció por error a los finalistas del Mundial de Qatar 2022. ¿Los predijeron? Nosotros predijimos su predicción. Entonces debería haber sido Japón-Irán. Si no, estarían equivocados. Supongo. No, es incorrecto. Dice que los ganadores van a ser... Bueno, ganadores no, los finalistas, el ganador no dijeron, va a ser Francia y Brasil. Yo creo que se equivocan. No sé, Francia y Brasil son buenos equipos. Lo que me sorprende es que no esté Argentina, ¿no? Entre esta predicción de Google. Pero además lo ponen como un dato oficial, como si ya estuviese preparado, como si ya todo estuviese arreglado. Bueno, habrá que ver esto, si Google... Esto me saca muchas esperanzas, la verdad. Es horrible. Pero mira, tal vez ahora que Google lo sacó van a tener que repensarlo y cambian los finalistas y tal vez sí se da un Japón-Irán. O mejor todavía, Argentina-Japón. Argentina-Japón, un clásico. Quiero ganarles a los japoneses, es un clásico. ¿No? Sí. Un clásico mundial, ¿no? Atravesan un... Transpacífico, sí. Claro. Estaría bueno. Ok, vamos a las noticias serias ahora. Bueno, esta es bastante fea, hay que decirlo. Ganó la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia. Italia, estamos yendo para atrás. O sea, no los culpo a todos los italianos, obviamente no todos querían esto, pero se nota que una gran mayoría sí lo quería, porque el 43% de los votos se lo llevó este gobierno de ultraderecha que no pude hacer a tiempo a descargar un video, un audio sobre el discurso que dieron, pero la verdad es nefasto. Busquen en YouTube el discurso de Giorgia Meloni, no van a creer lo despreciable que es. Más facho no se consigue. Fuiste, pediste lo más facho que tenían y después dijiste, no, pará, tan facho no. Es terrible el discurso ese que se está generando en Europa con respecto al fascismo, esos grupos neofascistas que se están armando ahí en Europa con bases, ponele que sólidas con respecto a la invasión de Rusia, ¿no? Porque se están creando estas ideas de que Rusia los va a invadir, ¿no? Porque como invadieron Ucrania, ahora los van a invadir a ellos, bueno, y que tienen que reforzarse, armarse. Sí. Es una locura que están pasando, ¿no? Pasa que nosotros habíamos hablado, ¿no? De esta crisis por la que está pasando Europa. Esas crisis son de las que estos grupos se alimentan para esparcir su mensaje. Y ese es el principal problema. Claro, lo que vemos en todo el mundo también es una gran marcada tendencia hacia el conflicto justamente entre potencias imperialistas, principalmente ahora concentrándose en dos ejes, en dos grupos. Sí. Esto el resurgimiento del fascismo y de corrientes así de ultraderecha en todos los países del mundo, porque habría que decirlo, es justamente eso, es cómo es que se preparan cada una de estas potencias para disputarse el mundo entre sí y cómo es que cada uno de esos países, o mejor dicho, esos grupos intermediarios se van alineando con unos o con otros. Esto justamente en Europa ya lo venimos viendo, con gobiernos así de ultraderecha como en Polonia, o bueno, ahora mismo en Italia o en Hungría, que cada vez empieza a ganar más y más terreno, un discurso que claramente es mucho más conflictivo, mucho más mucho más terrible, que pone justamente que muestra todos estos conflictos que hay. Por ejemplo, lo que decías vos de la guerra con Ucrania. Bueno, ¿cómo se resuelve? Hay un montón de estas corrientes que lo que empujan es eso, hacia la guerra, y un pasito más hacia la guerra. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Es por eso que estamos luchando. Somos completamente antibélicos y, bueno, yo por lo menos me considero así, ¿no? Un antibélico. Sí. Me dicen, che, ¿querés venir a la guerra, Yo digo, sí, pero te alcanzo más tarde. Claro. Yo te espero atrás. Mira, lo que pasa acá es, bueno, claramente es una tendencia al conflicto que parte del imperialismo, ¿no? El imperialismo lo que siempre buscó es un mundo en guerra, un mundo donde poder expandir tu territorio, tu dominio.
esto, como se vio históricamente, nunca llevó a nada bueno. Por ejemplo, el primer gran conflicto de imperialismo desencadenó en la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial desencadenó en el fascismo y el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, siempre que se tiende al conflicto por cuestiones nacionalistas o imperialistas, termina generando un conflicto armado y en muchos casos, esto es la parte que me gusta de estos conflictos, es que genera en el pueblo una conciencia, tristemente siempre es posterior al conflicto, ¿no? Pero bueno, por lo menos se genera una conciencia que por lo general termina en revolución. Y eso es lo que tenemos que aprovechar de estos conflictos. Bueno, sí, que la gente se concientice. Justamente lo que estamos viendo con la crisis de la pandemia y crisis económicas en todo el mundo, porque empiezan a estallar burbujas económicas de todos lados, es como eso, como las crisis económicas son las crisis, mejor dicho, sí, la economía en sí y cómo se va desarrollando en sus crisis es lo que entiende al conflicto esto entre países. Y ahora, después de pasar la pandemia del coronavirus, la invasión en Ucrania y todas cosas que nos empujan hacia eso, vemos como en todos estos países empiezan a surgir movimientos así de ultraderecha o que empujan hacia uno u otro imperialismo. Es correcto. Vamos a pasar a algo un poco más alegre, algo que nos ¿cómo se dice? Nos purifica después de estas noticias tan asquerosas que vienen de Europa. Pero pasa justamente acá en América, en Latinoamérica, porque finalmente Cuba votó por el matrimonio y la adopción igualitarias, unas leyes que se estaban trabajando desde el 2010, ¿no? Y recién ahora se pudieron aprobar en 12 años. Difícil, pero se pudo. Bueno, básicamente en lo que consiste es matrimonio igualitario, es decir, matrimonio LGBT y adopción, o sea que las parejas LGBT pueden adoptar a partir de ahora, que era algo que no podían. Lo curioso es que ganó con el 66,87% de los votos de los cubanos, ¿no? Que votaron sí. Esto los deja en una posición de ventaja con respecto a la ley, ya que permite un cierto descanso con respecto a que va a ser difícil que esta ley sea derogada próximamente por esta cuestión. Ahora, tampoco es una mayoría tan abrumadora como podría ser un 70% o un 80% que lo deje definitivo, sino que es algo por lo que se va a tener que seguir peleando. El pueblo cubano va a tener que seguir peleando por estos derechos para mantenerlos. Bueno, pasando a otras noticias de nuevo acá en Buenos Aires, y que nos conciernen mucho a todos nosotros, es la toma en creo que 7, 8 secundarios, por lo menos hasta el momento. Que se van a seguir sumando, esperemos. Que se van a seguir sumando, más las pernoctadas de una cantidad más, justamente contra medidas de, bueno, de todo. Del gobierno de la ciudad. En general, de todo, sobre el estado de la educación pública principal y sobre el gobierno de la ciudad y Acuña y Larreta en específico. Uno que resonó bastante fuerte es en el Mariano Acosta, donde ya tienen una toma desde hace rato, pero lo que llamó la atención es que se declararon denuncias penales contra los padres de los alumnos que hicieron la toma en el Mariano Acosta, por parte del gobierno de la ciudad, obviamente, ¿no? Y de la ministra de Educación, Acuña. Tenemos algunos audios, queríamos ver si los podemos pasar. Bueno, yo soy Filomena Vilte, soy presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 8, un colegio acá de San Cristóbal. Hoy nos encontramos pernoctando, levantamos el día de clases de hoy haciendo asamblea permanente y mañana sin directamente tener clases, con ruidazos, ollas populares, corte de calle y todo eso. Estamos acá hoy porque los pibes de nuestro colegio comprenden que es momento de movilizarnos, que también lo vienen comprendiendo desde el principio de año, que al menos como Normal 8 venimos desde el principio de año peleando, movilizándonos, haciendo ruidazos, cortes de calle, cartelazos, sentadas. Inclusive yo he ido a la legislatura a denunciar esto, que es la persecución de nuestros centros de estudiantes, con la reglamentación 137 sobre los centros de estudiantes, que la escribió gente que nunca pisó una escuela pública y que nunca militó justamente un centro de estudiantes y que nos dictaban y nos querían obligar a dirigir nuestros espacios de política con sus reglas, creyéndose dueños de nuestro juego, cuando todos sabemos que no es así.
que nosotros somos propios dueños de esto y que nosotros somos los que construimos la historia y que lo venimos haciendo, aunque intentaron callarnos, aunque intentaron silenciarnos, aunque intentaron apagar la llama militante, creyeron que la sed de revolución se quedaban apagando y matando y desapareciendo a los pibes en la noche de los lápices, pero no se dan cuenta que justamente de esa forma nos dieron más ganas de seguir militando, y con esto también 15 años de macrismo, 15 años de un gobierno que nos desampara, que nos abandona, que no nos escucha. Hoy Acuña o ayer salió con un comunicado a decir que ella estaba abierta al diálogo, cuando todos sabemos que no fue así. Yo soy militante desde 2018, desde que tengo 13 años. Estuve en cada marcha, estuve en cada movilización, estuve inclusive desde mucho más chica en las calles y viendo cómo esto desamparaba a los pibis, cómo esto me desamparaba inclusive a mí misma, que yo toda la vida acudí a la escuela pública. Y miles de veces mandamos cartas, miles de veces exigimos abrir al diálogo y nunca lo hicieron. Inclusive puedo poner un último ejemplo de hace poco, una movilización del 31 en jefatura de gobierno, en que estuvimos entre todas las comunidades educativas, más que nada secundarios, dirigida por secundarios. Mandamos una carta dándole tiempo a Acuña hasta el 10 para respondernos y abrirnos al diálogo y no lo hizo. Entonces esto es lo que van a encontrar cuando intenten apagar, cuando intenten silenciarnos, cuando intenten reprimirnos. Van a encontrar estudiantes en lucha, van a encontrar comunidades educativas movilizándose, van a encontrar a los pibis hartos de que la escuela se nos caiga a pedazos, de tener que elegir a quién darle de comer y a quién no, tener que elegir porque somos 900 pibes en nuestro colegio y nos bajan nada más 300 viandas. Tenemos que darles a los cursos de 30 pibes, que es una locura tener 30 pibes en las aulas, tener que darles nada más 5, 6, 7, 8, con suerte 9 viandas, y si tenemos muchísima más suerte, nada más 10 viandas. Es gravísimo lo que estamos viviendo, los chicos lo saben, y por esto es que hoy estamos acá, en la sentada, debatiendo, haciendo carteles, tomando el colegio, y aparte intentan meter miedo, diciendo que van a denunciar a las familias, intentaron llevarse preso a directivos de colegios, intentaron echarle la culpa a los gremios docentes, diciendo que los gremios kirchneristas alimentaban unas actitudes piqueteras o delincuentes en nuestros colegios, cuando la realidad, y todos sabemos así, que los gremios docentes que luchan son los que a nosotros nos enseñan a ser críticos y los que nos enseñan a poder, los que nos educan realmente, justamente. Un profesor que a mí no me hable de política, un profesor que no se movilice, a mí no me está educando. Y esto, la realidad es que, al menos en mi colegio, este año se implementó la nueva ANES, y ves aulas donde la pintura se cae a pedazos, y en el aula del frente, en una aula recién pintada con pantallas táctiles y digitales y todo eso, es realmente tristísimo. Ver docentes que se van porque no pueden titularizarse es tristísimo. Ver que sistemáticamente entraron a robar en un mes a todos los colegios secundarios más de 50 computadoras y que no salió en ningún medio es tristísimo. En alrededor 15 días entraron 3 veces a robar en mi colegio y nadie habló nada, nadie vio nada, nadie forzó ninguna entrada, nadie forzó ningún candado, y se robaron 60 computadoras, se robaron casi 60 computadoras y es gravísimo. Nos están vaciando la educación pública, no nos están abriendo al diálogo, no quieren escucharnos, no quieren dialogar, no les interesa lo que pensemos, opinemos o que podamos aportar, solamente les interesa embanderarse llamándose los héroes de la educación, diciendo que somos su prioridad, cuando realmente los pibes están muriendo de hambre, cuando realmente los pibes no se pueden concentrar en las aulas porque los techos se caen a pedazos, porque hoy los pibes tienen otras urgencias y ellos nos están mandando a pasantías gratuitas. Y es esto, realmente no nos interesa ya lo que pueda llegar a decir Acuña o Larreta en los medios. Lo que nos interesa es que nos escuchen a nosotros en los medios, y llamar también a la solidarización de todas las comunidades educativas, de todas las comunidades, de los vecinos, de las familias, de Cooperadora, de directivos, de docentes, de todos, inclusive de ustedes, de los medios,
para que nos escuchen, que nos abran las puertas y que puedan realmente, que se vea por toda la capital, que se vea por todo el país, que los jóvenes nos movilizamos y que no estamos apagados, que no estamos dormidos y que no somos influenciados por nadie, que esto es cosa nuestra. Y porque es cosa nuestra también peleamos, porque defendemos al de al lado y no podemos pretender que si el de al lado lucha, nosotros no. Bueno, estábamos escuchando a la presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 8. Muchísimas gracias por compartirnos información sobre cómo estaba pasando la situación, que los reclamos del movimiento estudiantil, del cual todos somos parte y tenemos una responsabilidad, una responsabilidad, determinado interés. ¿Podemos pasar el otro audio? Hola, soy Male, soy alumna de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Hoy se ha votado el turno mañana que sí a la toma del colegio y el turno tarde votará dentro de unas horas. Las consignas que tenemos para esta toma, en realidad los objetivos: que Acuña nos reciba, queremos discutir el presupuesto de educación 2023, mesas de diálogo de los de ACAP y reformas inconsultas con las comunidades y hayan mesas específicas para las artísticas y técnicas, duplicación de viandas. Ahora sí, las consignas: basta de persecución política, la educación no aguanta más, con hambre y sin techo no se puede estudiar, trabajo gratuito no es educar, más presupuesto para la educación. Entonces, esto a nosotros directamente no nos afectaría, ni a nosotros ni a Buenos Aires. Ahora queremos solidarizar porque sentimos que la lucha de los estudiantes siempre tiene que ser una. Juntarnos todos y pelear para que dejen de burlarse de en nuestra cara por ser más chiquitos, por estar aún estudiando y que merecemos tantos derechos como ellos, que merecemos vivir y que merecemos estudiar en condiciones óptimas. Así que, muchas gracias. Perdón por el audio tan largo. Mucha suerte, los quiero mucho, Psychosecus. Bueno, muchas gracias, Male, también por estar presente acá en el programa. Está más presente que Milo. Sí, ya más o menos este punto. No, pero muchas gracias por participar, por poder mandarle un audio, a decir todo apurado igual. Me parece genial esto que decías de cómo la lucha estudiantil es una, y muchas veces colegios tal vez como los nuestros se creen por encima o por afuera de eso, aunque en realidad justamente es así la manera en la que nos vencen. Es algo que nos afecta a todos. Claro, y de igual manera. Así que eso de, la lucha estudiantil es una, hay que tratarla como tal y hay que adherirnos a esto, me parece súper importante, y también todos los reclamos que están haciendo y cómo este, movimiento estudiantil empieza a surgir de nuevo y poder interponerse, sí, a todas las medidas de ajuste y de financiación a la educación pública que está haciendo Larreta y Acuña. Porque es donde nos ajustan, donde sacan lo mejor de nosotros. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, y dejó este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar.
Hola, acá estamos de nuevo. Quería recordarles a todos, por si no venían un par de programas, que cambiamos la estructura del mismo. Después de la parte de noticias viene la mía y después la de Marian. Y bueno, después la de Milo si estuviera. ¿Se entiende, no? Sería noticias, cine, ciencia, lo que sea la zona de Camilo. Que ya a este punto nadie se acuerda. Bueno, yo quería aprovechar que este domingo, ¿qué fue este domingo? 25 de septiembre, fue el cumpleaños de uno de mis directores favoritos. Yo tengo 4 directores favoritos, ¿no? Serían como la base de mi amor por el cine, que son, bueno, ya conté que uno era Chaplin en el programa anterior, el otro es Martin Scorsese, es el director que me metió en el mundo del cine, por así decirlo. El tercer director, y uno de los que más me gustan de este grupo, es Akira Kurosawa, el director japonés que creó algunas de las mejores películas de la historia, del cual también creo que le voy a dedicar una parte en mi programa, pero más adelante. Y bueno, el cuarto es Pedro Almodóvar. Un pequeño resumen para el que no lo conozca. Pedro Almodóvar es un director de cine español, nacido en La Mancha, que, bueno, es conocido más que nada por sus películas, ¿no? Pero también es cantante, es actor, es bailarín, hace de todo el flaco. Es guionista, un muy buen guionista y un muy buen productor, ¿no? También porque él maneja su propia productora y sus propias películas. Algo importante a destacar de él es que es el más grande de los cineastas españoles, el más reconocido a nivel internacional, desde Luis Buñuel. Luis Buñuel también fue un gran director del cine español, que se tuvo que escapar de España por la dictadura de Franco. Y Pedro Almodóvar es un resultado de la dictadura de Franco. Y eso ya lo voy a explicar más adelante. El punto es que Pedro Almodóvar es el tipo que puso el cine español en su punto más alto en la actualidad. Y está considerado uno de los mejores directores de la historia, a la altura de los más grandes, ¿no? Bueno, ¿qué se puede decir con respecto a Pedro Almodóvar? Hay una pequeña bio resumida que hice. Nació el 25 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava. ¿Cómo te trabas con eso, no? Es un municipio español de la provincia de la Ciudad Real, que está en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España. Creció criado por su madre y por sus 2 hermanas, por lo que adquiriría ya desde chico un respeto y admiración por las mujeres que plasmaría en todas sus películas. Es decir, la mayoría de los personajes femeninos que aparecen en la filmografía de Almodóvar, que desde ya adelanto no son pocos, estarían fuertemente inspirados por las mujeres que lo criaron desde chico. Bueno, el cine de Almodóvar es la mejor forma de entender la España moderna, desde la muerte de Francisco Franco en 1975. Se lo conoce a este momento en el cine español como el cine del destape, que es un cine que, como bien se dice, destapó todo lo que había en el subsuelo de España durante la dictadura de Franco. Esa parte que el cine que se mostraba en Franco, o sea, en la dictadura de Franco, bastante similar a la que se mostraba en la etapa de Benito Mussolini en Italia, o en la de la dictadura militar acá en Argentina, era un cine muy blando, muy aburrido, de ese intelectual, obviamente de la burguesía, de la oligarquía, y no mostraba una España que existía, pero que, bueno, era ignorado, obviamente, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Las mujeres oprimidas, a la comunidad LGBT, obviamente, y bueno, a un montón de otras personas, como por ejemplo también la cultura del punk, o sea, también, bueno, otro tipo de bandas, las bandas queer, de la cual él participó. Él era un cantante, como dije, de una banda queer que es muy graciosa, pueden buscar sus conciertos en YouTube, que son muy graciosos, están muy buenos. Algo por lo que se lo conoce a Almodóvar y también por lo que se desmitifica un poco, o sea, una de las razones por las cuales Almodóvar no es tan respetado en su país como en el resto del mundo es por tener esa fama de director de cine LGBT, cuando en realidad su cine está, si bien está muy marcado por eso, no tiene todo, o sea, no es completamente LGBT y no es uno de los mejores cines del mundo por ser LGBT o inclusivo. De hecho, eso es más que nada algo que lo hizo reconocido. Pero no es lo más importante. Pedro Almodóvar es un gran cineasta y con mucha sensibilidad para transmitir imágenes que verdaderamente serían imposibles de replicar en otras circunstancias. Así que paso a repasar su filmografía.
Las voy a mencionar en orden y aclaro que hay creo que 3 o 4 películas que no van a aparecer en esta lista porque no las vi, no sé, nunca se me ocurrió verlas. Pero bueno, vamos a arrancar por su primer película, su primer largometraje, ¿no? Porque hizo muchos cortometrajes en su infancia, no, ¿cómo se llama? En su adolescencia, y en 1976, que creo que fue su primer largometraje. No, en 1980 fue su primer largometraje. Se llama Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón, que es una película que, como dije, muestra lo que era la España del Destape, la España posterior a la muerte de Francisco Franco. Seguimos la historia de 3 mujeres por el submundo madrileño post-franquista. Eso es lo más importante. Los personajes son lo de menos, en realidad son lo más importante, pero por eso no los voy a mencionar, porque para eso tienen que ver esta película. Aclaro que la mayoría de las películas de Pedro Almodóvar se encuentran o en YouTube o en Netflix, así que están disponibles para todo el público, por suerte. Algo que quería destacar de esta película es que los personajes son polémicos, y esto va a ser algo común en toda su filmografía. Personajes polémicos a los que no se los trata de buenos o malos, sino que esa reflexión, si tenés ganas, la haces vos. Pepi Lucy Bomb colabora por primera vez con su actriz fetiche, la actriz que lo va a acompañar en casi toda su filmografía, desde sus inicios hasta su final, que es la actriz Carmen Maura, una de mis actrices favoritas y una de las mejores actrices de la historia. Bueno, pasando ya a 1983, o sea, 3 años después de haber hecho su debut, dirige Entre Tinieblas, que es su primer gran obra maestra, una de sus primeras grandes películas. Entre Tinieblas tiene una... ya es una trama bastante compleja, ¿no? Ya no es tan simple. Es una prostituta se esconde en un convento, ¿no? Una casa donde hay monjas, una iglesia, para escapar de la policía. Allí conocerá y se relacionará con las monjas que no son tan santas como parecen. Acá, Pedro Almodóvar ya empieza a jugar con lo que es la desmitificación de las ciertas figuras de la España franquista, que en este caso es la iglesia. Él tuvo educación en un colegio católico, así que sabe cómo funciona. No es alguien que simplemente no le agrada a la iglesia, sino que es alguien que la vivió en carne propia, y eso va a quedar plasmado más adelante en su filmografía. Entre Tinieblas es por el momento una comedia. Hay también 2 ejes que cortan el cine de Almodóvar en 2. Uno es la comedia y otro es la tragedia. El drama y la comedia son sus dos, sus 2 géneros predilectos. Aunque también incursionó en otro que me gusta mucho y que lo voy a mencionar también más adelante. El punto importante de Entre Tinieblas es que empieza a codearse con algunas de las actrices que lo van a acompañar el resto de su carrera, porque si hay algo que también caracterizó a Almodóvar es hacerse de un grupo de actrices que lo acompañarían en toda su filmografía, las famosas chicas Almodóvar, que serían las actrices que le darían forma a una España que, se estaba formando nuevamente post-dictadura franquista. Como dije, en 1983 trabajó por primera vez con Carmen Maura, con la que vuelve a trabajar en 1983 en Entre Tinieblas, ¿no? Y aparte también actúa Cristina Sánchez, Marisa Paredes, otra gran exponente de su cine, y Chuslan Preave, que es una señora muy simpática que, si bien nunca tuvo un papel protagónico en una película de Almodóvar, es básicamente un cameo recurrente, como Stan Lee en las películas de Marvel, básicamente. En 1987 crea también otra de sus grandes películas de su primera etapa, la etapa experimental de Almodóvar, por así decirlo, que es La Ley del Deseo. Hago un paréntesis y primero voy a aclarar una que hizo en 1984, que la verdad que es como la película que lo lanzó a la fama internacionalmente, que es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? También una comedia sobre una ama de casa que ya está cansada de tener que cuidar de su esposo, de su madre y de sus 2 hijos, que son uno más hinchapelota que el otro. La verdad que está muy, muy buena la película, pero lo más importante es el mensaje, o más que mensaje, la realidad, un punto real que toca, que es el ama de casa esclavizada, que no puede cumplir sus sueños por, ser una ama de casa. Y obviamente siempre va a aparecer en el cine de Almodóvar esta crítica al macho golpeador o al femicida, algo bastante común en su filmografía, que no lo voy a spoilear porque, tendría que hacer muchos spoilers a lo largo de sus películas, así que directamente les voy a recomendar estas películas. La primera es Pepi Lucy Bomb,
la segunda es Entre tinieblas y la tercera es ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero vamos a la más importante, que es la que cierra esta etapa experimental de Almodóvar, que es La ley del deseo. En La ley del deseo seguimos la historia de dos hermanos, interpretados por, obviamente, Carmen Maura y Eusebio Poncela, uno de los actores más reconocidos de la historia española, que conocen a Antonio Banderas, que bueno, es un tipo bastante peculiar que también lo van a tener que conocer cuando vean esta película. Lo curioso de esta película es que por primera vez en mucho tiempo en el cine español se tratan personajes LGBT. Obviamente esto es algo que no dejó indiferente a nadie, la película fue abucheada y también alabada, principalmente afuera de España fue alabada, porque como dije previamente, el cine de Almodóvar nunca fue muy bien recibido en España, por lo menos hasta ahora, donde se le está dando más reconocimiento. Pedro Almodóvar siempre fue muy crítico de la sociedad en la que creció. Es algo así como una especie de Charles Chaplin, pero de español, y de ahora, ¿no? Vamos al año 1988, donde crea la que es mi película favorita de Almodóvar y la primera que vi de él, que es Mujeres al borde de un ataque de nervios, que la puse en mi top de películas favoritas que hice en el programa pasado. A ver, esta película está muy buena. Ya la mencioné en el programa pasado, pero para hacer un breve resumen, trata de una mujer que después de que la deja su amante, se vuelve loca y empieza a recibir en su casa un montón de gente bastante extraña y peculiar, que nada, es de esas comedias de situación, comedias tipo Esperando la carroza, que a mí me encantan, esas donde vas a encontrar un personaje más raro que el otro, locos de mierda. Y la verdad es que por primera vez empieza a desestructurar los guiones tradicionales. Pedro Almodóvar nunca fue un fan del guión tradicional del cine clásico, siempre le gusta meter alguna que otra cosa irreverente o algún cambio en la estructura de la película. De un momento para otro puede pasarte del Technicolor al blanco y negro y nada, ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente los saltos temporales. Las películas de Almodóvar rara vez son lineales con respecto al tiempo. Bueno, en 1988, año de Mujeres al borde de un ataque de nervios, vuelve a trabajar con Carmen Maura, con la que también había trabajado en La ley del deseo, y vuelve a trabajar con Antonio Banderas, con el que también había trabajado en La ley del deseo. Actúa de nuevo Rosy de Palma, pero también actúa María Barrenco, Chulán Preave de nuevo y Julieta Serrano, que también van a aparecer mucho más seguido en su filmografía. En 1989 hace una de sus mejores películas, también una de sus películas más polémicas, incluso al día de hoy, que es Átame. Átame, bueno, a ver, esta es una película que, vista de una manera muy superficial, puede parecer crónica para un femicida, básicamente. Ahora, lo que es interesante de esta película es cómo Almodóvar toma un concepto como lo es el síndrome de Estocolmo, ese en el que un rehén se enamora de cree enamorarse de su secuestrador por una cuestión de seguridad personal. Y bueno, lo que Pedro Almodóvar hace, al menos en mi opinión, porque esta es una película con muchas interpretaciones, pero por lo menos en mi opinión, lo que hace Pedro Almodóvar es criticar de alguna forma la normalización de la violencia doméstica. Cómo la violencia doméstica, cómo no tener la posibilidad de escapatoria de estas situaciones tremendas, hacen que la mujer se subleve a esta situación y no tenga una manera de escapar. Átame es para mí una de sus mejores películas por forma de plantear esto, la razón por la que no fue tan reconocida en su momento, porque estos temas no eran tratados, y como ahora, a pesar de que pasaron los años, sigue siendo una película actual, aunque como dije, vista de una manera superficial, no lo parece. En Átame vuelve a trabajar con Antonio Banderas en una de sus mejores actuaciones, porque, dato curioso, Antonio Banderas actúa bien cuando actúa en su idioma original, en español, y con buenos directores. Su siguiente película es Tacones lejanos. Esta, si tengo que admitir algo, es que no es mi película favorita de Almodóvar y tampoco es una que me guste mucho, pero es una de las favoritas de la mayoría. Quizás es porque simplemente no conecté yo con la historia, pero igual está bastante buena, tiene actuaciones espectaculares y una historia muy interesante. La historia la reservo para el que la quiera ver, que como dije está en Netflix y en YouTube si la quieren ver.
Vuelve a trabajar con Marisa Paredes. Ahora también actúa con el cantante queer con el que cantaba en el escenario, Miguel Bosé. También actúa Victoria Abril y Javier Bardem, que Javier Bardem es uno de mis actores favoritos españoles. De hecho, es mi actor español favorito. En 1993 hace una de mis películas favoritas de Almodóvar, que es Kika. Kika es una película, de nuevo, es una obra polémica por los temas que trata. Más bien por los temas que trata no, sino por el humor con el que los trata. Pero eso es algo que también siempre lo caracterizó, el humor negro en sus películas. Con respecto a eso, encontramos... de nuevo no voy a contar la historia, mejor la dejo para que ustedes la vean. Pero ahora lo que me interesa de esta película son sus personajes. Sus personajes son espectaculares, son muy interesantes todos. Lo dejo para ustedes. Algo que sí es bastante triste es que está protagonizada por Verónica Forqué, una chica de Almodóvar de las más conocidas que falleció en 2021. RIP. En 1995 hace La flor de mi secreto, peli que la verdad no me la acuerdo, la habré visto hace un montón. Carne trémula, que tengo que admitir que es una película que no me gustó de Almodóvar cuando la vi, pero bueno, qué sé yo, el que la quiera ver, bienvenido sea. Todo sobre mi madre, una película espectacular que está protagonizada por la mismísima Cecilia Roth, actriz argentina de la que estamos muy orgullosos. En 2002 hace Hable con ella, otra excelente película protagonizada por Darío Grandinetti, actor argentino. También espectacular. Esta también tiene la particularidad de ser la única película de Almodóvar protagonizada por hombres heterosexuales. Nada, ese dato lo quería tirar. En 2004 hace la que es para mí una de sus mejores películas y también mi segunda favorita, que también estuvo en la lista de las mejores películas según mi opinión, que es La mala educación, que si nos lo ponemos a analizar, teniendo en cuenta sus entrevistas a lo largo de su carrera, La mala educación parece ser una de sus películas más personales y la que podría funcionar a un modo de autobiografía. Lo dejo ahí tirado. Nomás quería mencionar que actúa el genio de Gael García Bernal, que es un actor mexicano que lo conocemos todos por ser el Che en Diario de Motocicleta. Ya lo mencioné en el programa pasado. En 2006 hace una de mis películas favoritas suyas, creo que mi favorita en general, que es Volver, que también es una de las obras más completas de Almodóvar, conecta muy bien con el drama, con la comedia, es también una de sus obras más personales, porque ya en esta etapa introspectiva de Almodóvar, empieza a mirar a su pasado, a su madre, a su pueblo natal, y bueno, Volver es un homenaje a todo eso, y ya después van a escuchar una canción que aparece en la película que es muy buena. En 2011 hace La piel que habito, una película que es posiblemente uno de los mejores thrillers o películas de suspenso o de terror que vi en mi vida. La piel que habito es la película con la que conocí a Almodóvar, recomendada por Quentin Tarantino, quien dijo, y cito textualmente, cuando se habla de cine español en Estados Unidos no se habla lo suficiente de Pedro Almodóvar. Qué grande Tarantino. Bueno, una de sus películas más inquietantes, por así decirlo, es tremenda. La actuación de Antonio Banderas es espectacular. Algo también, una película que hizo también en 2013 es Los amantes pasajeros, una peli entretenida dentro de todo, aunque no es tipo su mejor trabajo, por así decirlo, pero sí, en 2019 hace el que es para mí su mejor trabajo, objetivamente, no digo que sea mi favorito, en mi opinión es el mejor trabajo porque todo lo que les vengo diciendo lo junta perfecto en es su trabajo más completo con respecto a toda su filmografía, donde junta todo lo que lo hizo grande en el pasado y todo lo que lo hace grande ahora. Es Dolor y Gloria. Dolor y Gloria es la película más autobiográfica de Almodóvar, ya que cuenta parte de su pasado y también cuenta su presente, o cómo yo considero que él se siente ahora, como un director ya realizado, pero que no sabe cómo continuar con su carrera cuando ya literalmente lo hizo todo. Esta de nuevo está protagonizada por Antonio Banderas en una actuación que creo que le hizo ganar el Goya, que es el premio más importante de la Academia Española, es como el Oscar pero en España. Y bueno, como siempre está protagonizado por Penélope Cruz, que es una actriz que también aparece en Volver y en la mayoría de sus películas, desde Todo sobre su madre. Y bueno, aparece también... esta también es interesante. En 2020 hizo un cortometraje que se llama La voz humana, que está protagonizada por Tilda Swinton, que es la reina del hielo en Narnia. O sea, es su único trabajo en otro idioma. Y después en 2021 hizo Madres Paralelas,
que es una película que a mí me gusta bastante, me gustó, aunque fue bastante bardeada, pero bueno, hoy en día cualquier película que salga va a tener su bardo. Así que nada. Con respecto a las actrices, Almodóvar son bastante repetitivas, ¿no? Él repite bastante sus actrices. En general, Marisa Paredes, Rosy de Palma y Julian Preave son mis favoritas. Y les recomiendo todas estas películas que mencioné porque son un cine distinto. Más que nada por eso. Son algo diferente a lo que están acostumbrados, que es lo que yo siempre digo que no está bueno ver, que es el cine que es comercial pochoclero. Yo les recomiendo a este director porque la verdad que es muy bueno, es alguien que te abre un poco la cabeza a lo que es el cine español y el cine en general, y nada, es para que lo disfruten. Y feliz cumpleaños, Pedro. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que un soplo. Bueno, acá volvemos después de la sección de Fermín. Muy interesante el tema de hoy. Ahora yo quería hablar en mi sección de ciencia sobre una noticia que tal vez hayan visto en algunos diarios, en la tele. O en un meme de última. En algún meme, tal vez. Digamos la verdad, probablemente en un meme. Así lo vi yo. Que es la sonda DART y su exitosa colisión con un asteroide. Normalmente podríamos pensar de que en una misión espacial chocar contra un asteroide a cerca de 6 kilómetros por segundo relativamente es un final no grato. No grato, no bueno. En este caso era justamente el objetivo. Lo que tenemos que ver nosotros, como ya hablando de humanidad en total, es que hay algunas cosas que verdaderamente peligran nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, las guerras nucleares, por ejemplo, qué sé yo, una pandemia, un virus que nos puede erradicar. El mate dulce. O... y este es el caso, un asteroide o un objeto que venga hacia la Tierra, como por ejemplo el que mató a los dinosaurios. En la actualidad nos encontramos en un grado de desarrollo en el que cualquiera de estas cosas se pueden evitar. Algunas políticas, como las guerras, o otras tecnológicamente. El problema con los asteroides es que son muy grandes y es muy muy difícil moverlos. El asteroide que mató a los dinosaurios tenía más de 10 kilómetros de diámetro y la verdad una masa gigantesca. Ahora, ¿cómo moves algo tan pesado lo suficiente para que no pegue a la Tierra? Bueno, depende con cuánto tiempo antes a la colisión lo descubras. En una órbita vos tenés 3 ejes en principio, ¿no? Tenés progrado, que es en la dirección que te estás moviendo, retrogrado, radial in, radial out y algunas otras cosas así. Y regalado. Lo importante es que para una órbita el progrado y el retrogrado, que es hacia adelante y hacia atrás, se van sumando tras cada órbita. O sea, si vos haces un cambio en el retrogrado, en tu órbita, a lo largo de varias órbitas, ese cambio se verá siendo cada vez más y más grande. Cosa que a lo largo de 7, 10 órbitas ya vas a estar muy lejos de donde estarías originalmente. Entonces, un cambio en el retrogrado, por muy pequeño, con el suficiente tiempo, puede significar
una diferencia en la posición enorme. Y ese es uno de los principios para desviar asteroides, ¿no? Encontrarlos lo más antes posible, darles un empujoncito, una pequeña explosión justo donde queremos, y a lo largo del tiempo ir cambiando su órbita de esa manera. Esta es la primera vez que se realiza un objetivo de esa manera. Si bien ya se han mandado sondas a buscar materiales, a buscar muestras de asteroides, como por ejemplo la japonesa, bueno, no me acuerdo el nombre de la japonesa, o la yankee, creo que Osiris Rex, que va a estar volviendo a la Tierra. No, creo que ya volvió. No, va a estar volviendo a la Tierra. Es la primera vez que verdaderamente se intenta una colisión. Porque tenemos que entender que pegarle a un cuerpo de cerca de 1 kilómetro de diámetro, yendo a más de 6 kilómetros por segundo, es muy complicado. Como mínimo tiene que doler. Como mínimo tiene que doler, sí. Entonces, y más complicado aún, es medir los efectos con una sonda tan pequeña. Lo que se ha elegido para eso es un sistema doble de asteroides. Y el asteroide que se ha seleccionado se llama Didimo. O sea, la luna más pequeña de este asteroide. Estos se han seleccionado porque se calcula que con un pequeño empujoncito, con una pequeña diferencia en la velocidad, se va a poder medir desde la Tierra el avance de la situación, y como a lo largo del tiempo la órbita de Didimo se va a ver movido un cachito donde tendría que estar si no fuese por la colisión. La sonda esta, DART, lanzada creo que hace 10-11 meses por un cohete SpaceX, es impulsada por un motor de iones muy interesante que le ha permitido alcanzar una velocidad muy alta e impactar con el asteroide de frente. Además, DART, que mientras justo antes de impactar estaba transmitiendo imágenes hasta el mismo segundo del impacto, liberó un pequeño satélite atrás llamado ERA, construido por la Agencia Espacial Europea, cuya función es llegar no me acuerdo si es unos días, unas horas después, probablemente es unos días después de DART, para poder analizar y sacar fotos del cráter que dejó atrás, para ver mismo la composición química del asteroide, el efecto, la forma. Recordemos que un asteroide no es una pieza de metal dura, sino más bien una cantidad de polvo y roca sostenido más o menos, que con un impacto puede moverse, puede vibrar, puede esparcirse por el espacio. Todo igual depende de la naturaleza del asteroide, ¿no? Hay algunos que sí son más de metales, más de roca, más de hielo. Eso lo veremos con ERA, que estará haciendo un sobrevuelo. Por otro lado, desde telescopios aquí en la Tierra se ha podido ver el impacto de tal manera que se veían los dos puntos, uno siendo el asteroide principal y el otro siendo Didimo. No se pudo ver la sonda, obviamente, porque es muy chiquita, pero se pudo ver la colisión y la explosión resultante. La verdad que nos esperábamos que la explosión cause un cráter y un jet, o sea, un montón de partículas alineadas en la misma dirección. Lo que se ha visto, por lo menos por ahora, con los telescopios terrestres, es una suerte de una explosión mucho más esférica, que la verdad resulta mucho menos eficiente para la desviación del asteroide, porque tenés partículas en todas las direcciones, en vez de justo la dirección que a vos te interesa. De todas maneras, es muy interesante y es re importante ver cómo como humanidad, bueno, podemos hacer frente a estas amenazas que nos vienen cuando nos lo proponemos. Sí, cuando nos lo proponemos no nos gana nadie. No, ni un asteroide. Igual recordemos, es un asteroide muy pequeñito orbitando otro asteroide. Lo que sí demuestra es eso, que tenemos la capacidad de desviar un peligro así si se nos llega a venir. Hay una serie que habla sobre esto. No voy a comentar mucho sobre la serie porque tengo opiniones encontradas. Que creo que se llama Salvation. Y justamente es esto, sobre cómo desviar un asteroide que se viene hacia la Tierra y todos los conflictos políticos que desencadena. Che, hablando de asteroides que pegan contra la Tierra, creo que hay una peli que se llama Don't Look Up. O sea, no mires arriba. Muy buena. Tipo, está en Netflix. Yo se la recomiendo a cualquiera que le guste tipo las comedias acerca de la sociedad actual.
Tipo, se burlan de las redes sociales, de la influencia de estas sobre la opinión pública y en la política, y también sobre, ¿cómo se llama?, los conspiranoicos y los que odian, los que combaten el calentamiento global, ¿no? Esa es una peli muy graciosa porque la verdad que todo lo que muestran ahí es cierto. No llega a ser una sátira o una especie de crítica, porque la verdad que no termina haciéndola correctamente, pero por lo menos es muy graciosa si te gusta... Bueno, si te gusta ver a la sociedad actual y te reís con ella, ¿no? Sí, la verdad es muy buena la película esa Don't Look Up. Justamente lo que trata en la película en realidad es un cometa, o mejor dicho, un cuerpo de tamaño mucho más grande, ya con la... mucho más grande, pero ya con la capacidad de destruir, digamos, a la vida, de extinguir a la humanidad. En realidad lo que nosotros vemos en la actualidad es que la mayoría de esos cuerpos están estudiados y se saben sus posiciones, y justamente los que más riesgo nos presentan son asteroides de mediano y pequeño tamaño, como por ejemplo el de Chelyabinsk, que impactó Rusia en 2013, que generó un montón de bombas atómicas de potencia. Ahora no puedo recordar la cantidad de energía que liberó, pero que de suceder sobre alguna ciudad importante o sobre algún área importante puede causar un montón de destrucción. Entonces son esos asteroides más chiquitos, tal vez inclusive de 13 metros, inclusive los de 100, como el de Chungutska, que también fue en Rusia cerca de 1910, creo, o finales de 1800, que son los que principalmente nos ponen en riesgo, porque es muy difícil detectarlos, y mismo este de Chelyabinsk no se detectó hasta que estaba brillando en el cielo. Che, a mí me cansa mucho esto, lo de los meteoritos, la verdad. Tipo, son como una cosa más para preocuparse, pero al mismo tiempo no está en nuestras manos, así que ¿para qué? ¿No? Bueno, tal vez desde hoy en más esté un poquito más en nuestras manos. Sí, hay cosas que sí están en nuestras manos y por las que sí vale la pena combatir. Por ejemplo, lo de las tomas. Sí. Bueno, en esta nota nos despedimos. ¿Con qué canción? ¿Qué canción? Creo que Space Oddity de David Bowie. Buena elección. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing 5, countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different.